En 1986, Ronald Reagan, entonces presidente de Estados Unidos, promulgó el Acta de Control y Reforma a la Inmigración, por la que más de 3 millones de migrantes indocumentados fueron amnistiados. La ley, sin embargo, establecía nuevos controles para combatir desde ese momento la migración ilegal hacia Estados Unidos, como el establecimiento de la obligación de los empleadores de verificar el estatus migratorio de sus empleados y la ilegalización de la contratación de personas a sabiendas de que son inmigrantes indocumentados. Bueno, siguiendo un poco la tónica de lo que estábamos conversando, en cualquier caso parecería que más allá de la precisión que tenga el estudio de Princeton, el hecho concreto es que sí parece apuntar a un momento de quiebre en cuanto a que comienza a disminuir los dos factores, el de atracción en Estados Unidos de empleo, porque la economía está maltrecha, y también los factores de expulsión de México, porque hay ciertas condiciones que están mejorando, porque ya no se hace atractivo salarial o tan atractivo salarialmente ir, porque la frontera es muy difícil, en fin, por todo lo que sea, pareciera que está cayendo un poco. ¿No sería un buen momento para que ahora sí hubiera un diálogo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, políticamente? Porque me refiero a lo siguiente, normalmente en Estados Unidos han dicho no amnistía a los mexicanos, porque si se da esa legalización a los que están allá, otra oleada va a venir igual del mismo tamaño, nunca va a parar esto. Pero si ahora ya las condiciones socioeconómicas están, digamos, naturalmente diluyendo o reduciendo esto, ¿no sería un momento para iniciar una...? Yo creo que es una excelente reflexión, porque yo creo que no solo por la parte, digamos, que disminuyen los flujos, sino siempre pensando en que tienen 12 millones de indocumentados en Estados Unidos que no saben quiénes son. Entonces hasta por, digamos, hasta por factor de seguridad interna, claro, sería muy interesante que ellos supieran quién vive en su país. Y yo creo que ahora, si se manejara bien, lo malo es que siempre es un tema muy político, como tú señalaste, pero las condiciones que señala el estudio sí permitirían ahora un diálogo, digamos, menos encarnizado, diciendo la segunda oleada que siempre se ha visto a las amnistías, pues no es probable que se dé por las propias condiciones, no solo económicas, sino demográficas, que está cambiando el factor de demografía. Entonces yo creo que sería un momento buenísimo para porque está ahí, digamos, cocinándose a fuego muy lento una reforma migratoria en Estados Unidos, desde la época de, pues, antes de que muriera el senador Kennedy, parecía que estaba muy cerca, sí, que era bipartidista, pero la verdad es que este es un momento muy bueno, porque ya cambiaron las condiciones. O sea, cualquier líder ahora sí puede llegar y decir, señores, esto parece ser que es el final, o estamos cerca del final de un proceso muy prolongado, y ahora sí habría que ponerlo en leyes. Y más que ya pasó la ley, el DREAM Act, que era tan importante, porque pues finalmente son estudiantes que van a poder seguir en Estados Unidos. Yo creo que es un antecedente que permitiría abrir como una puerta para esta reforma migratoria. Así es que sí. Lo único es que estamos en año electoral en Estados Unidos también, habrá elecciones en noviembre, y difícilmente es pólvora pura esto, normalmente no lo pueden, cualquiera que diga estoy a favor de una amnistía, lo pueden crucificar muy fácil. Totalmente. Es un problema muy grande. Ahora, cambiando un poco el ángulo, desde el lado mexicano, nos hemos convertido en un corredor quizá único en el mundo en cuanto a, digamos, tenemos nuestros propios problemas y estábamos analizándolos como tal, como si nada más existían México y Estados Unidos, pero los flujos de Centroamérica, sobre todo del norte de Sudamérica hacia México, ¿cómo los calificas hoy día? ¿Ha cambiado algo ahí o ahí sí? Pues mira, tuvimos un pico en 2005, en la época en la que yo trabajaba en el Instituto Nacional de Migración, llegamos a repatriaciones de 200,000 visitantes indocumentados al año.
y ahora pues estamos como en 140,000. Y los repatriábamos igual que lo hacen los estadounidenses a Guatemala, ya que aunque sean salvadoreños, o bueno, nos da igual, o se hace alguna distinción. Hay programas, digamos, con cada país centroamericano, se ha hecho mucho, se han hecho avances en términos de que hay una repatriación segura y ordenada, y con los países se conviene que lo reciben no solo en Guatemala y ahí se quedan, sino en todos los países de Centroamérica, o por lo menos en los que más migrantes nos recibimos. Entonces, pero sí ha habido una baja, y sí ha habido una baja, pues por lo mismo. El pico entonces fue 2005, que estábamos repatriando 200,000. Así es. El año pasado la repatriación fue de 133,000, más o menos. Entonces, estas son las cifras que tenemos, que no siempre pues están... Sí, sí. Como todo, ¿no? Imposible tener cifras muy fidedignas. tener cifras muy fidedignas, pero sí ha habido un impacto a la baja que pues se reduce un poco. ¿Y a qué obedece en el caso de esto? Obedecen que son transmigrantes, que saben, también tienen familiares en Estados Unidos. Obedece exactamente a los mismos factores que tú has señalado, pero con un elemento quizás adicional, que es el largo cruce por México y la inseguridad que se está dando no solo para los migrantes, sino para todos los mexicanos. Entonces yo creo que hay un factor riesgo adicional que se ha incrementado. O sea, sí inhibe la migración centroamericana a Estados Unidos vía México el tema de la inseguridad, lo que hemos visto en San Fernando, Tamaulipas, sí, cosas de estas terribles. Desde luego. Yo creo que esto son factores que ahora los medios de comunicación nos dan un acceso, información que no se tenía antes a ese nivel, y que todos lo saben, y entonces pues se incrementa el riesgo y disminuye el flujo, ¿no? Y en las cifras lo vemos y tratamos de explicarnos cuáles son los factores. Entonces, del año pico 2005 ahora 2011, ¿cuánto hemos caído, digamos, en cuanto no hay cifras de 2011, pero de 2010 140,000 o sea, se ha reducido personas. a la mitad. O sea, sí se ha reducido considerablemente. Pues quizás sea el momento también, no nada más pensando en la relación México-Estados Unidos como la analizábamos, sino realmente de toda esta zona del mundo que está tan conectada humanamente, como es histórico esto, pero ahora sí de pensar en proyectos ya de orden regional a fondo, ¿no es cierto? Fíjate, Enrique, que ahí hay algo que yo quisiera destacar, y es que México sí ha dado, digamos, ha practicado con el ejemplo, ha predicado con el ejemplo, porque México ha tratado de documentar. Antes documentábamos únicamente, por ejemplo, a los trabajadores agrícolas temporales que venían a hacer la cosecha del café. En Chiapas, Era una forma migratoria con muchas restricciones, y ahora se ha ampliado, digamos, a otros sectores. Entonces, México llegó a documentar hasta 60,000 trabajadores en la colecta del café, y creo que es un... Que venían, nada más para entender bien, venían a la cosecha del café y regresaban. A su país. Entonces, o sea, digamos, tenemos la circularidad que tuvimos en algún momento en el programa Bracero, y que tenemos con Canadá, con 17,000 trabajadores, que es realmente un número relativamente menor, pero con Guatemala sí había un programa, y ahora se ha ampliado a otros sectores. Entonces yo creo que México sí ha sido un referente, porque siempre es mejor documentar. Claro. La documentación evita la extorsión. O sea, entre tú identifiques tu flujo, que es un flujo de trabajo, lo mismo, digamos, es un espejo con Estados Unidos, tú reducirás digamos, el margen que tienes que realmente cuidar, que son gente que decías, no quiere incluso saber quién tienes ahí. Exactamente. ¿Qué hacen? ¿No? Que tengan una remuneración legal. Así es, y que además es un trabajo que ya no quieren hacer los mexicanos, que muchos de esos mexicanos incluso se fueron o a estados del norte en México, o ya cruzaron Estados Unidos. Entonces estamos viviendo nuestros déficits laborales, los con ellos. Y yo creo que México ahí sí ha sido congruente en términos de lo que pide a Estados Unidos. Y hay que decirlo. En lo que luego no somos tan congruentes es en el tema del trato, ¿no es cierto? No. Eso, si quieres, es uno de los grandes temas, inevitablemente lo tenemos que abordar. Y si les parece, vamos a hacer después de una pausa esa reflexión sobre ese tema tan delicado realmente en las relaciones entre México y Centroamérica.
Regresamos después de unos minutos. Propuesta en septiembre de 2006 por los senadores Orrin Hatch y Richard Durbin de los estados de Utah e Illinois respectivamente, la Ley de Fomento para el Progreso, Alivio y Educación para Menores Extranjeros, también conocida como DREAM Act, es un proyecto legislativo que hasta el día de hoy se sigue debatiendo en el Congreso estadounidense y que, de ser aprobado, permitiría el acceso a la ciudadanía estadounidense a estudiantes universitarios indocumentados que hubiesen llegado a territorio estadounidense siendo menores de edad. La DREAM Act constituye una excepción a la ola de legislaciones antiinmigrantes que en los últimos meses se ha hecho presente en la Unión Americana y, al menos en el discurso, es fuertemente apoyada por el presidente Barack Obama.